De estar aquí en la casa de Dios esta noche y vamos a empezar el estudio de la epístola universal de Santiago. Las epístolas se pueden agrupar, hay diferentes maneras de agrupar las epístolas. Por ejemplo, las de Pablo se llaman paulinas, hay epístolas pastorales que son las epístolas a Timoteo y a Tito, hay epístolas generales que no fueron enviadas a una iglesia o a una persona en específico, y una de ellas es Santiago. Entonces Santiago pertenece al grupo de las epístolas que se llaman generales, porque fueron, como digo, no eran específicamente a una iglesia en específico o a una persona. En una oportunidad un pastor le dio el tiempo a un hermano para que pasara antes de él a dar algunas palabras. Entonces el hermano dice: hermanos, yo no entiendo por qué nosotros, dice, los cristianos, cuando hablamos de Pablo decimos San Pablo, o de Pedro y decimos San Pedro, o de Juan decimos San Juan. Y estaba él exhortando, ¿verdad? Y dice: eso no suena bien, dice, suena muy religioso, muy católico, que se diga San Pablo o San Pedro o San Marcos o San Lucas. Y entonces él terminó su exhortación y después pasó el pastor y le tocaba predicar. Entonces, hermanos, dice, vamos a abrir la Biblia en la epístola de Tiago. Entonces hoy vamos a empezar el estudio de la epístola de Santiago. Entonces ya dijimos que esta epístola pertenece al grupo de las epístolas generales o universales. Y el autor, ¿quién es Santiago? Santiago también se le conoce a él como Jacobo. Cuando Pablo fue a Jerusalén, y eso lo encuentran ustedes en Gálatas y también en el libro de los Hechos, él nombró 3 personas que Pablo dijo que eran columnas en la iglesia en Jerusalén. Y estas 3 columnas de la iglesia que estaba en Jerusalén eran Pedro, Juan y Jacobo. Pero Jacobo, del cual habla Pablo, es Santiago. Jacobo es el nombre como hebreo o arameo, pero es la misma persona. Y Jacobo, o en este caso Santiago, era el hermano menor del Señor Jesús. Entonces la tradición le atribuye a él, a Jacobo, el autor de esta epístola. Y la epístola de Santiago, según la tradición, según los historiadores, es la primera carta que se escribió para los cristianos. Es evidente porque cuando nosotros leemos Santiago, la próxima semana, en el próximo estudio, vamos a hablar un poquito acerca de un debate que la iglesia ha tenido por mucho tiempo. Inclusive Martín Lutero también tuvo una opinión muy pobre acerca de esta epístola de Santiago, porque algunas personas piensan que se contradice con las cartas de Pablo, porque Pablo habla de la gracia, de la salvación por medio de la fe, por la gracia, por un regalo de Dios. Y entonces Santiago habla también acerca de la fe y las obras. Entonces, durante muchos siglos la gente ha malinterpretado lo que Santiago quiso decir. Entonces por malinterpretarlo, entonces hay como algún poco de roce, pero eso va a ser una lección de la próxima semana. Lo que sí está claro y es muy evidente cuando nosotros estudiamos la epístola de Santiago es que Santiago enfoca o enfatiza mucho la parte práctica de la fe cristiana. Entonces, la epístola de Santiago fue una de las primeras que se escribió. Sí se evidencia que es
con anticipación a las cartas de Pablo, y él enfatiza mucho la parte práctica de la vida cristiana. Para Santiago es muy importante que las personas demuestren su fe o pongan su fe en acción, que no solamente llenen la mente o el corazón de conocimiento, de escuchar y escuchar y escuchar mensajes o sermones, sino que lo que uno escucha lo tiene que vivir y lo tiene que poner en práctica. Entonces, la epístola de Santiago se puede comparar mucho también con el libro de Amós, un profeta del Antiguo Testamento, por la manera tan directa y tan fuerte como él escribe. Él escribe de una manera bastante directa, bastante fuerte y confrontativa. También se puede comparar con el libro de los Proverbios, porque habla mucho acerca de la sabiduría, y de hecho él pide que nosotros busquemos la sabiduría. Entonces él habla mucho acerca de eso, acerca de que la fe se tiene que evidenciar por la manera como nosotros vivimos, y que nosotros debemos poner en práctica lo que nosotros creemos, o lo que nosotros estudiamos, o lo que nosotros aprendemos. Y parte de eso va a ser la lección del día de hoy. Entonces el título para la clase de hoy dijimos que vamos a empezar el estudio de la epístola de Santiago. El título de la lección de hoy es Sabiduría y Fe frente a las pruebas y tentaciones. Y vamos a estudiar el capítulo número 1. Así que por favor, si son tan amables de buscar la epístola de Santiago en el capítulo número 1. En el versículo 1 encontramos el autor de esta epístola, Santiago, y él se describe a sí mismo solamente como siervo de Dios. No utiliza otro título, sino simple y sencillamente siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién le envió Santiago la epístola? A las 12 tribus que estaban en la dispersión, salud. Es decir, a judíos que creían en el Señor Jesucristo, pero que vivían fuera de la nación de Israel, que estaban dispersos en diferentes partes del mundo. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros podemos saber que él le escribe a gente que conocía o que estaba relacionada con el Antiguo Testamento. Ellos, los que recibieron esta carta, ellos conocían todos los ritos, toda la ley, todo el Antiguo Testamento, todas las enseñanzas de Moisés, las prácticas del judaísmo y todas esas cosas. Entonces a ellos él les escribe. En el capítulo número 1, y esto va a ser una cosa que se va a repetir durante toda la epístola, esta carta es como una predicación, es como un sermón. Entonces, en un capítulo nosotros encontramos muchos temas. Él aborda una gran cantidad de temas, no se enfoca solamente en un tema, sino que en un versículo habla de una cosa, y en el siguiente de otra cosa, y así, unos 2 o 3 versículos para cierto tema, y después otro tema, y después otro tema. Entonces, aquí en el capítulo 1, él habla como de 5 o 6 temas diferentes. Así es toda la epístola. Él no se enfoca mucho en cuestiones teológicas o doctrinales, como dije, más bien en la práctica de la vida cristiana. El versículo número 2, y aquí nosotros tenemos que, ya él entra directamente, después de una breve introducción, él habla del primer tema que él quiere abordar, porque probablemente las personas que recibieron esta carta estaban pasando por diferentes pruebas, y eso es uno de los temas que él introduce en esta epístola. El versículo número 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, el tema primero habla acerca de las pruebas. En el versículo número 12 habla de otro tema: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Versículo 12. Bienaventurado el varón
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en medio de estas dos cosas, en medio de la prueba y la tentación, Él habla de la sabiduría. En medio de la prueba y la tentación, Él habla de sabiduría y de que la sabiduría hay que pedirla. Entonces, por eso es que la lección se llama sabiduría y fe frente a ¿qué? Las pruebas y tentaciones. Lo primero que nosotros vamos a hacer en este día es conocer la diferencia entre una prueba y una tentación. Y para que un creyente conozca la diferencia entre una prueba y una tentación, necesita sabiduría para diferenciar. Porque nosotros las dos cosas las vamos a tener que pasar. Vamos a tener que pasar por pruebas y somos tentados. Y eso es todos los días. Pero nosotros tenemos que saber qué es una cosa y de dónde viene, qué es otra cosa y de dónde viene y cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Porque las pruebas vienen de alguien y las tentaciones vienen de otro. Las pruebas sirven para algo y las tentaciones también sirven para algo. Y cuando nosotros no conocemos la diferencia, a veces estamos pasando por una prueba y no lo sabemos. Y a veces somos tentados y pensamos que es una prueba. Son dos cosas muy distintas. Entonces, pruebas y tentaciones. Y vamos aquí a poner una línea para dividirla y para nosotros conocer la diferencia entre lo que es una prueba y una tentación. Probablemente ustedes han escuchado la palabra prueba antes, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha sido probado alguna vez? Levante su mano. ¿Pasado por alguna prueba? Muchas, ¿verdad? ¿Y alguna vez ha sido tentado? ¿Cuándo fue la última vez? En la cena. En la cena, ¿verdad? ¿Pero eso fue una prueba o no? Tentación. ¿Ah? A veces se combinan, a veces están presentes al mismo tiempo. A veces estamos en medio de una prueba y en medio de la prueba somos tentados. Estaba rico el dulce. Sí. Las pruebas, ¿qué son las pruebas? Las pruebas son instrumentos o medios para probar algo. Son instrumentos o medios para probar algo. En la vida cristiana, las pruebas son necesarias para examinar la fe y manifiesta cuál es su verdadera naturaleza. Las pruebas, aquí pusimos una línea, las pruebas puede ser que el autor de la prueba sea Dios. Dios nos puede probar a nosotros. Dios puede ser el que prueba nuestra fe. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado si la fe que ustedes tienen en Jesús es genuina? Si de verdad, porque la fe puede ser ficticia. Y hay muchas personas que no tienen una fe genuina, que tienen una fe ficticia, que no tiene raíces, no tiene fundamentos. ¿Cómo saben ustedes que la fe que ustedes dicen tener en Jesús es la verdadera? Que es la genuina, que es la que Dios da. ¿Cómo sé yo que esa fe es verdadera? Porque ha pasado por una prueba. Cuando mi fe es probada, entonces yo me doy cuenta y yo digo, verdaderamente, yo tengo una fe genuina, porque pasé por una prueba y pude vencer en esa prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que es el siguiente libro que está después de Santiago, nos dice algo muy importante. Dice Primera de Pedro 1, 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar con la fe? Con la fe que nosotros tenemos, ¿va a ser sometida a qué? Va a ser sometida
a prueba. ¿Cuál es el objetivo? Manifestar su verdadera naturaleza. La gente que tiene una fe superficial, que cuando un predicador predica y hace un llamado y vienen y son movidos por sus emociones y solamente repiten una oración porque alguien les dice, repita conmigo, Señor Jesús, y le piden al Señor, pero es superficial, ellos no creen verdaderamente. Y pueden pasar como respuesta por muchas cosas, porque alguien los obliga, alguien los está forzando, mire que pase, que esto y aquello, bueno, ya para que no me siga insistiendo, pasa. ¿Sí me explico? Eso no es una fe, pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa? No hay nada, desaparece, es como la espuma, ya no está. Entonces las pruebas son necesarias y son importantes para nuestra vida, porque de esa manera nosotros sabemos y nos damos cuenta de que nuestra fe es genuina. La diferencia con las tentaciones es que las tentaciones no provienen de Dios. Las tentaciones, ¿quién nos tienta a nosotros? Satanás. ¿Quién más? ¿De dónde provienen las tentaciones? Provienen de nosotros mismos, de mí mismo, de mi naturaleza, y esto lo vamos a ver nosotros en un momento. De nuestros deseos. De ahí vienen las tentaciones. Aquí Santiago dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no es un ser que nos va a poner a nosotros una trampa para que nosotros caigamos en la trampa y diga, jaja, ¿viste? Dios no es así. Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago. Si Dios nos tentara a nosotros para que pecáramos, eso va en contra de su naturaleza, va en contra de lo que Él es. Por eso Dios no nos puede tentar para hacer algo malo. La tentación viene de Satanás, o viene de nosotros mismos, o tenemos otro enemigo también, del mundo. El mundo es un sistema. El mundo no, la Biblia habla del mundo, no habla del planeta Tierra, sino de una filosofía, de un estilo de vida, de una manera de pensar, que es contrario a lo que Dios enseña en su palabra. Eso se llama el mundo. Es una filosofía, una manera de pensar, una manera de vivir. A eso se le llama el mundo, y el mundo también nos puede tentar a nosotros. El objetivo de las pruebas es para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe. Las pruebas no son para debilitarnos, sino para hacernos más fuertes. El objetivo de las tentaciones es para que nosotros caigamos en pecado, para incitarnos a hacer el mal. Eso es el propósito. Si Satanás lo tienta a usted, es para que usted desobedezca a Dios, es para que usted peque, para que usted vaya en contra de lo que Dios dice. ¿Cuál es el ejemplo clásico entre las pruebas y las tentaciones? ¿Dónde encontramos nosotros un ejemplo clásico? En Job, ¿no? Puede ser En Jesús también. en Job, también el Señor Jesús. Pero donde nosotros podemos entender bien y conocer la diferencia entre una y otra cosa es en el jardín del Edén. Vamos a leer en Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Esto es muy interesante, porque aquí nosotros conocemos y entendemos qué es una cosa y cuál es la otra cosa, y qué es lo que Dios quiere y qué es lo que el enemigo quiere. Génesis capítulo 2, y leamos los versículos 17 y 18. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2. Dios está hablando con Adán. Adán ya está en el huerto del Edén, y Dios le dice a Adán, mas del árbol, el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es eso? Una prueba. Es una prueba. ¿Quién está poniendo a prueba a quién?
Dios está poniendo a prueba a Adán. ¿Lo está incitando a hacer algo malo? No. ¿Le está tendiendo una trampa? No. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó al hombre para que él pudiera tomar decisiones. No lo creó como un robot para que hiciera todo lo que Dios le dijera. No, el hombre también podía decidir. Y Dios le puso a él una prueba de que lo iba a obedecer voluntariamente, no obligado, sino una prueba de una obediencia voluntaria. Nosotros no debemos obedecer a Dios porque si no se enoja el pastor nos está diciendo, no, Dios no quiere ese tipo de obediencia. Dios quiere que nosotros le obedezcamos voluntariamente, porque Él nos ama y nosotros respondemos a ese amor. Y lo obedecemos a Él con todo el corazón y voluntariamente decidimos hacer todo lo que Él nos dice. Pero así como decidimos hacer lo que Él nos dice, también decidimos desobedecerlo, porque es una decisión que nosotros tomamos. Si Dios nos dice, haz esto y no lo hacemos, estamos decidiendo no hacerlo. ¿Sí me explico? ¿Quién nos está obligando? Ninguna persona. Ninguna persona. Nosotros tenemos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero claro, todo eso va a traer consecuencias. Entonces, a Adán Dios le puso ¿qué? Una prueba. ¿Cuál era la prueba? El árbol. De todo lo que tú quieras, come. Todo lo que tú quieras. Pero de este no puedes comer. Es una prueba. Pero después de eso vino ¿qué? La tentación. El capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ya estaba mintiendo, ¿verdad? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Había dicho eso Dios? No, Dios había dicho otra cosa, y ella le agregó un poquito más. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es eso? ¿Una prueba o una tentación? Una tentación. Es una tentación. ¿Quién puso la tentación? El diablo. El diablo tentó a la mujer. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. La prueba era algo que Dios quería saber si Adán le iba a obedecer voluntariamente. Satanás tentó a Eva para que desobedeciera voluntariamente a Dios y fuera en contra de lo que Dios había dicho. ¿Y qué sucedió? Cayó en la tentación. Ella y su esposo también. Pues la tentación tiene una naturaleza muy llamativa, ¿verdad? Se ve muy bien, se aparenta que todo le va a ir muy bien a usted. Cuando el diablo nos tienta a nosotros, lo hace de una manera muy sutil. Él no nos está presentando a nosotros los resultados, nos está presentando la oportunidad de satisfacer un deseo. Ella tenía un deseo porque ella vio y se veía muy apetecible el fruto, ¿verdad? Era un deseo que ella tenía dentro. El diablo dijo: no hay problema si te lo comes. Es una tentación, ¿verdad? Pero la tentación nos va a llevar a nosotros a que nosotros pequemos y desobedezcamos a nuestro Dios. Entonces Adán y Eva cayeron en la tentación, desobedecieron, pecaron en contra de Dios, su naturaleza se corrompió y después de ellos el pecado original se transmitió a todos los seres humanos, de manera que cuando nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero hubo alguien que fue tentado de la misma manera. ¿Se acuerdan quién es? El Señor Jesús. Y el Señor Jesús venció la tentación. Él no cayó en la tentación del diablo. Le ofreció 3 cosas, ¿se acuerdan? Si eres el Hijo del Hombre, manda que estas piedras sean pan.
Y si eres el Hijo del Hombre, tírate y adórame. Postrado, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. ¿Y cómo fue que el Señor Jesús venció la tentación? Por medio de la palabra de Dios. Y el diablo huyó, y los ángeles vinieron y le servían. Entonces, ya para terminar la clase, vamos a ver las actitudes que nosotros debemos tener o cómo nosotros debemos enfrentar estas situaciones en nuestra vida. Dice el versículo 2, ya sabemos, ¿verdad?, que es una prueba. La prueba es para saber si nuestra fe es genuina. El resultado de la prueba es que nuestra fe va a ser fortalecida. El objetivo de la tentación es que nosotros caigamos en pecado y desobedezcamos a Dios, y después tenemos que vivir con las consecuencias. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud en las pruebas? El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que las pruebas pueden venir de muchas maneras. Y recuerden que la prueba es para que nosotros decidamos obedecer a Dios, y el resultado de nuestra prueba es que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. Pero la actitud correcta es gozarnos. La actitud incorrecta, ¿qué decisiones toman las personas muchas veces cuando están pasando por una prueba? Cuando no está la actitud correcta, las personas se rebelan en contra de Dios cuando están pasando por una prueba. ¿Por qué? Y hay un acto de rebeldía en contra de Dios. Otras personas simple y sencillamente se resignan. Bueno, ya que, ¿qué puedo hacer? Una resignación. Otra actitud que no debemos nosotros tomar es buscar una vía de escape por medio de drogas, por medio de conductas inapropiadas. Otra cosa que nunca debemos hacer en medio de una prueba es no darle importancia. Porque si nosotros no le damos importancia, nos estamos perdiendo la oportunidad de ver la gloria de Dios, de que nuestra fe se fortalezca. Yo siempre he dicho que la fe es como los músculos. Ustedes pueden ver a una persona que no es musculosa, y esa persona empieza a ejercitarse, y los músculos, ¿qué pasa? Crecen. La fe es como un músculo. Si usted lo ejercita, la fe crece. Pero la fe crece cuando es probada. Y es probada para que nos demos cuenta que nuestra fe es verdadera y es genuina. Pero Santiago nos dice que la actitud correcta cuando estamos en medio de una prueba es gozarnos. ¿Cuántos se han reído en medio de una prueba? ¿Verdad que no? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, hacemos esto. ¿Por qué? A mí me pasó eso. Señor, si yo te sirvo. Señor, si yo estoy aquí en la iglesia, parezco una silla, todo el tiempo estoy aquí. Nunca falto, siempre he sido fiel, siempre estoy, me llaman, ahí voy, salgo y evangelizo y busco. ¿Por qué? Normalmente eso es lo que nosotros hacemos. Pero la pregunta no es ¿por qué? La pregunta correcta es ¿para qué? Porque Dios tiene un propósito cuando Él prueba nuestra fe. Hay un propósito detrás de todo eso. Y eso es lo que nosotros debemos aprender cuando estamos pasando por una prueba. Al final de la prueba, nuestra fe va a ser robusta, fuerte, y entonces nosotros vamos a decir: verdaderamente Dios es quien Él dice quién es. Dios es fiel, Dios es bueno. Pasé por esta situación, nunca me dejó, nunca me faltó nada, siempre estuvo a mi lado. ¿Sí me explico? Al final de la prueba nosotros entendemos el por qué o el para qué, pero cuando estamos en medio de ella es muy difícil poner en práctica este versículo. Y recuerden que Santiago nos está hablando de cosas prácticas, de practicar algo.
Así que esto es algo bueno que nosotros, si algo aprendemos el día de hoy en esta clase es, cuando yo esté en una prueba, me voy a gozar. ¿Cuántos lo van a hacer? Nadie no lo van a intentar ni siquiera. Yo escucho a mi papá cuando habla con otras personas acerca de la situación, acerca de lo que él pasó y lo de que millones de personas han pasado o están pasando en el mundo con esta pandemia. Pero él dice, y yo solamente lo escucho y yo pongo atención, pero él siempre menciona a Dios. Siempre lo que a mí me alegra tanto es que él se dio cuenta de que en medio de esta situación Dios nunca los dejó. Dios siempre estuvo allí y Dios nunca nos va a dejar a nosotros. ¿Y sabe por qué? Nosotros podemos darnos cuenta que la fe de Él es genuina, porque pasó por todo eso y hoy está aquí sentado. Cuando la fe no es genuina y uno pasa por una situación así en la vida, no regresa uno a la iglesia. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y uno levanta el puño en contra de Dios. Y uno dice, es que yo no me merezco esto. Pero cuando nosotros pasamos por algo así, o otra cosa, o una enfermedad, o no sé, una cosa que Dios está permitiendo en nosotros, una situación en la vida, y nosotros pasamos por esa situación, después de eso, seguimos y regresamos. Si por un tiempo no pudimos estar en la iglesia, tal vez nos tocó estar en una cama, en un hospital o en algún lugar, pero saliendo de aquello, lo primero que hicimos fue venir a la casa de Dios a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la prueba, la fe es genuina. Fue probada y salió victorioso. ¿Y qué tal si no hubieran pruebas? Nadie sabría si de verdad cree o no cree. Porque es muy fácil. Cuando todo está bien, yo soy cristiano. Y levantamos las manos y cantamos, sonreímos, alegres. Pero ¿qué tal en los momentos difíciles? Allí es cuando verdaderamente necesitamos saber, Dios está aquí, Dios está conmigo, su palabra lo dice, que Él no me va a dejar solo. Y aunque esté pasando por esta situación, y como Job, bien dijo el hermano, ¿cuál fue la prueba de Job? La tentación. La prueba fue en su cuerpo, en sus bienes, en sus hijos. La tentación, ¿cómo llegó? Por medio de su esposa. Maldice a Dios y muérete ya. Y él le dijo, no. Dios dio, Dios quitó, y sea el nombre de Dios glorificado. Y Job salió victorioso de esa prueba y pudo vencer también la tentación. Por eso dice aquí la actitud correcta. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, la actitud correcta en medio de una prueba es gozarnos. Es saber que Dios está obrando, saber que Dios está trabajando y que eso tiene un propósito en nuestra vida, nos está moldeando, nos está sacando las impurezas. ¿Por qué ponen el oro en el fuego? Porque el oro tiene muchas cosas, muchos otros metales que lo contaminan. ¿Y qué hace el fuego? Lo purifica, saca todo lo que no tiene que estar allí para que ya el oro pueda hacer algo de lo cual se puedan fabricar joyas. Para eso lo ponen en el fuego. Para eso nuestra fe va a pasar por el fuego, para quitarnos esas impurezas que tenemos en nuestra vida. Porque dice aquí, el versículo número 4, ¿para qué? Para que seáis, ¿cómo? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso es que, no sé si sean buenas noticias o malas noticias, pero yo les quiero decir a todos que su fe va a ser probada. Y después de esa prueba, si usted es un cristiano genuino, usted va a seguir adorando a Dios con muchas más fuerzas que antes, porque ahora sabe que Dios es real. El siguiente punto es la actitud correcta en cuanto
a la oración. Versículo número 5. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué razón aquí él habla de sabiduría en medio de las pruebas y las tentaciones? Porque por medio de la sabiduría, o se necesita sabiduría para conocer la diferencia entre una y otra cosa. El versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y yo soy uno, a mí me falta mucha sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría en el contexto bíblico? Porque sabiduría no es conocimiento. El principio de la sabiduría es correcto, el temor a Dios. Entonces la sabiduría de la cual está hablando Santiago no es conocer muchas cosas, porque las personas pueden pensar de que una persona sabia es aquella que tiene conocimientos científicos o teológicos, o que está lleno de libros y lleno de letras. Pero la sabiduría bíblica es vivir en rectitud delante de Dios de acuerdo a su voluntad. Lo repito otra vez: sabiduría es vivir en rectitud delante de Dios de acuerdo a su voluntad. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos es sabiduría. A mí me gusta mucho un versículo en Eclesiastés que dice que mejor es la sabiduría que la fuerza. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Con sabiduría se pueden lograr muchas cosas que con la fuerza. Por eso es importante pedir sabiduría. Y aquí dice, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios. ¿Sabe que a veces nosotros oramos cosas necias? Nuestras oraciones muchas veces son necias. Y nosotros pedimos cosas por las que no debemos pedir. Y una de las oraciones que más hace un cristiano es una oración que yo siempre he escuchado mucho, que muchos cristianos dicen: Señor, bautízame con tu Espíritu. Y mucha gente pide el bautismo del Espíritu Santo en oración. Y eso es una oración que un cristiano nunca debería de hacer, porque nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo en el momento en el que creemos en Jesús como nuestro Salvador personal. Y esa es una oración que Dios nunca va a contestar, porque es algo que Él ya nos dio. Lo que sí debemos orar es que nos llene de su Espíritu. Lléname, Señor, de tu Espíritu. Y Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo que se debe pedir. Pero mucha gente ora para que el Señor los bautice con el Espíritu. Yo tengo algo que decirle: ya está bautizado. Sin el Espíritu Santo una persona no puede ser cristiana. ¿Cómo dice que es cristiano si no tiene al Espíritu viviendo en su vida? Es ilógico, no se puede, es antibíblico. Entonces lo que sí debemos hacer es orar para que Dios llene nuestra vida de su Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Y aquí dice cómo debemos nosotros pedir. Si usted necesita sabiduría, dice: lea libros. Así dice. Vea documentales en la televisión o en el YouTube. ¿O qué hace? Cuando necesita sabiduría, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pídala ¿a quién? A Dios. ¿Quién es el ser más sabio que existe en todo, en cualquier parte, en el universo? Dios. No hay nadie más sabio que Dios. Por eso dice: pídala a la persona correcta, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Por qué somos faltos de sabiduría nosotros? Porque no se la pedimos a la persona correcta. Cuando se la pida a la persona correcta, ¿qué va a hacer él? ¿Se la va a negar? No. Aquí la Biblia dice que se la va a dar ¿cómo? En miseria, así en una gotita. Abundantemente y sin reproche. Qué bendición es eso, ¿verdad? Esto es algo hermoso. Sin reproche, sin restregárselo así en la cara. ¿Ves? Si no hubiera sido por mí, no, nunca, jamás. Dios no es así.
Pero qué hermoso es saber que si yo necesito ser un hombre para vivir rectamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, Señor, ayúdame, por favor, me hace falta sabiduría. Los esposos nos falta, la Biblia dice que debemos tratar a nuestra esposa ¿con qué? Con sabiduría. Y los primeros que debemos estar de rodillas somos los hombres. Dice, vivan con ella sabiamente, con las esposas. ¿Sí? Entonces hoy tenemos que orar. Hoy vamos a tener que orar mucho, porque para vivir con ella la Biblia dice que debe ser sabiamente. Lamentablemente en muchos hogares se vive sin sabiduría. ¿Por qué? Porque no se le pide a Dios. Y la actitud correcta o el requisito está en el versículo 6. Pero pida con fe. Ese es el único requisito, nada más. Vean qué hermoso esto. Si usted necesita sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, pero solo hay un requisito nada más. ¿Qué se necesita? Pedir con fe. Porque no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Usted dice, ¿cómo pido yo con fe? ¿Cómo sé que estoy pidiendo con fe? Marcos 11:24. Marcos capítulo número 11, versículo número 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice todo lo que pidiereis orando. Pero hay que ahí ponerle un asterisco. Todo lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que es bueno para nuestra vida. Porque si le pedimos algo a Dios que va en contra de su voluntad, no nos lo va a dar. Pero hay otra cosa también que debemos saber, que Dios tiene 3 respuestas para la oración. Él puede decir que no, y el no es una respuesta de Dios. Cuando Dios dice no, nos respondió. Simplemente que nos negó la petición, pero sí nos respondió. O tal vez puede decir, espera, aún no es el momento. O puede decir que sí, inmediatamente. Yo no sé si ustedes, Dios les ha respondido oraciones inmediatamente. Y sí lo ha hecho. Y hay oraciones que se han tardado 10 años. Pero la respuesta ha llegado. Y hay oraciones que nunca van a ser respondidas. Pero es la voluntad de Dios. Y hemos nosotros escuchado testimonios de personas que han orado por la salvación de un familiar por 10, 12, 14, 15, hasta 20 años. Nunca se cansaron de orar por ese ser querido para que fuera salvo, para que reconociera a Cristo como su Salvador personal. Y después de 10 o 15 o 20 años, finalmente la oración fue respondida y esa persona aceptó a Jesús como su Salvador. Es maravilloso, ¿verdad? Porque muchas veces Dios dice que sí, otras veces dice aún no es tiempo, y otras veces dice que no. Y debemos aceptar la voluntad de Dios, pero cuando pedimos debemos hacerlo con fe. Ahora la actitud frente a la tentación, versículo número 13. Aquí vamos a pasar unos versículos que habla acerca de los ricos y los pobres, porque este tema se repite en el capítulo 2, entonces lo vamos a dejar para la próxima semana. Y vamos a pasar al versículo 13. Y ya dijimos que existe la prueba y existen las tentaciones. ¿Y de dónde vienen las tentaciones? El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación puede venir de Satanás, de nuestro ser o del mundo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces vale la pena resistir las tentaciones.
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Está muy claro este versículo, ¿verdad? En inglés dicen self-explanatory, se explica solito. ¿Sí me explico? No podemos nosotros culpar a Dios porque estamos viviendo en pecado. Y lamentablemente, todos los seres humanos tenemos la actitud de echarle la culpa a otros. Y eso viene desde el jardín del Edén. ¿Quieren regresar a Génesis? Entonces, sí, ya saben, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó allá? Pero Dios habló directamente con Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Estaba hablando directamente con él. Y en el versículo número 11, capítulo 3, versículo 11 de Génesis. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le hace otra pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Dios estaba confrontando al hombre y lo estaba llevando hasta el punto en el que el hombre se hiciera responsable de sus actos. Que se responsabilizara por lo que él había hecho. Pero ¿qué fue lo que el hombre hizo? Versículo 12. Aquí es mujer. Y el hombre respondió, Quisiera tener la mujer. la mujer. Pero después dice que tú me diste. Él no se responsabilizó por su pecado, sino que él culpó a otro. Y luego Eva también. Entonces Jehová dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos dijo, Señor, Perdón. el pecado es mío. Perdón. El que pecó fui yo. Pero mire, el día de hoy nosotros le atribuimos nuestros errores y nuestros pecados a económicamente. Yo vengo de la pobreza, economía, ¿verdad? Donde yo crecí, el ambiente en el que yo crecí, le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa a la educación, le echamos la culpa a la cultura. No, es que de donde yo soy todos hablan con malas palabras. Así somos en el pueblo, ¿verdad? No, es que en mi país así se habla. Pero es que tú ya no eres parte de tu país, tú ahora eres un cristiano. Sí, pero es que así es. Y así hablamos porque así hablan todos. Y es parte de nuestra cultura. También el día de hoy se le echa la culpa a los genes. Es que así nació, genéticamente o generacionalmente. No, es que esto viene de familia. Yo soy borracho porque mi papá también era, y el papá de él también. Y entonces decimos, sí, el abuelito así era, y en nuestra familia así debe de ser. Entonces pensamos que es algo generacional, pero siempre estamos tratando de culpar a otros menos nosotros. No, nosotros somos santos. No, el que tuvo son mis compañeros de trabajo. Yo no quería tomar, pero es que ellos estaban encima de mí y se veía tan fría, se veía tan atrayente, y pues ni modo, una no es ninguna, una no hace daño. Muchos cristianos miden el pecado por la cantidad. Entonces, una cerveza no hace mal, eso no es pecado, ya dos sí. Entonces es por cantidad, no es el acto, sino es la cantidad, ¿verdad? 5 minutos de ver pornografía, no, todavía uno puede cerrar, no, pero ya 1 hora sí, eso sí ya está mal. Entonces, robarse 5 centavos, eso no es nada, ya $100, ahí sí ya no, a $100 yo ya no llego, pero entonces medimos el pecado por cantidad. Decimos, poquito, está bien, pero ya una cosa así desenfrenada, no, hermano, olvídese, eso ya no es de Dios.
Pero no es ni la cantidad, ni otras personas, sino somos nosotros. Dice aquí, ¿de dónde viene? Versículo 14. Sino que cada uno, usted y yo, nosotros somos responsables delante de Dios por nuestros actos. Si yo peco, yo debo hacerme responsable. Decir, yo fui el débil, yo fui el que caí, yo soy el que no he estado orando, yo soy el que no he estado leyendo la Biblia. Por eso no tuve fuerzas para decirle no a la tentación. Caí, pero fue mi culpa. Porque dice cada uno, personal, individualmente, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído y seducido. Y concupiscencia pues es una palabra grande, ¿verdad? Concupiscencia simple y sencillamente son deseos que van en contra de Dios. Eso quiere decir concupiscencia. Deseos malos que van en contra de Dios. Y son los deseos de cualquier cosa que a Dios no le agrade. Y todos lo tenemos, toditos. Tenemos deseos que van en contra de Dios. ¿Significa que usted los tenga que satisfacer con cosas que Dios no quiere? No tiene que satisfacer. ¿Y cómo usted enfrenta esa situación? Dependiendo de Dios. Esa es la actitud correcta. La actitud incorrecta es echar la culpa a otra persona, culpar la sociedad, culpar el gobierno, culpar hasta la iglesia, culpar a los policías, al alcalde, al gobernador. No es que ellos y el vecindario y la gente y el pueblo donde yo vengo y mi familia somos así. Esa es la actitud incorrecta, pero la actitud correcta es hacerse responsable, porque nadie nos está obligando a nosotros, y para vencer la tentación debemos depender de Dios. Y quiero que busquemos 1 Corintios 10:13, y ya estamos terminando. 1 Corintios, capítulo número 10, versículo número 13. Dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es ¿quién? Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y muchas veces nosotros no tenemos que tener mucho discernimiento para buscar la salida. Porque cuando a José, la esposa de Potifar, le dijo, duerme conmigo, ¿qué hizo él? Salió corriendo. O sea, esa era la única salida. ¿Sí me explico? Salir corriendo. Y muchas veces usted tiene que tomar decisiones. Este grupo de personas no me conviene. Yo no debo estar aquí. Yo no debo estar en este lugar. Yo soy un cristiano, ¿qué hago yo aquí? ¿Sí me explico? Pero busque, Dios le va a dar la salida. Y usted va a ver allá, como cuando están guiando a los aviones en la noche, ¿verdad? Con unos sticks, con unos palos así con luces, los están guiando. Y allá el Señor le está diciendo, vente para acá, salte de allí, no vayas con esa gente, vente para acá. Y usted ahí va viendo la luz, y usted sale de ese lugar. Porque Dios lo está guiando. Pero hay que depender de Dios para vencer la tentación. Entonces el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, cuando uno tiene un mal deseo y lo quiere satisfacer a cualquier cosa, a cualquier costa, la concupiscencia, después que ha concebido dentro de nosotros, es como que nos embarazáramos de un mal deseo, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué clase de muerte? Hasta física. Sí, hay personas que pecando mueren. ¿Sí me explico? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, cuando usted esté en una situación comprometedora, salga huyendo de ese lugar. Si usted está con una persona en una situación comprometedora, corra,
Haga como José, corra, salga huyendo, váyase de allí. ¿Por qué? Porque usted quiere vivir una vida que agrada a Dios. Y usted quiere vivir ¿cómo? Con sabiduría. La persona sabia, dice, el sabio ve el mal y ¿qué? Corre. Eso dice la Biblia, ¿verdad? El sabio, ¿qué dice? Ve el mal Se aparta. y se aleja, se aparta, se va, huye. Si yo no soy de aquí, yo no pertenezco a este grupo de personas, yo no debo tener esta clase de amistades. Más bien debo unirme a las personas que están tratando de agradar a Dios. Pero todo esto se resume con lo siguiente. Y ya terminando, la actitud en frente a la palabra de Dios. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Sí lo tienen? Versículo 22. Sí. Este es otro versículo que se explica solo. Pero sed hacedores, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros admiramos mucho los predicadores. Oh, qué hermoso predica ese hermano. Me gusta oírlo, así decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Me encanta oírlo. Lo puedo oír 24 horas al día. Charles Stanley, Chuck Swindoll, todos esos grandes predicadores. Uno puede oír un mensaje tras otro y todo el día. Dios los usa en una manera maravillosa. La pregunta es, de todo lo que estamos oyendo, ¿cuánto de eso estamos viviendo? Porque eso es lo que Santiago dice. El día de hoy YouTube está lleno de predicadores de todo el mundo, del gusto que usted tenga, de los que gritan, de los que hablan calladito, de todos, de los que dan brincos cuando predican, de los que se mueven y hacen así, cantan predicando, ¿verdad? Hay gusto para todos. La pregunta es, de todo eso, ¿qué estamos viviendo nosotros? Porque eso es lo que Santiago quiere. Que nosotros no solamente escuchemos, sino que hagamos. Que escuchemos y que lo hagamos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una persona que solo escucha la Biblia o lee la Biblia, pero no la vive, ¿qué está haciendo? Se está engañando él mismo. Él mismo se está engañando. Porque no se trata de cuánto sabemos, se trata de cuánto practicamos. ¿Cuántas conferencias de cómo ser un buen padre nosotros hemos tenido? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cuántos cursos no hay en la internet? De cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen miembro de la iglesia. Y podemos escuchar miles de conferencias. ¿Lo estamos viviendo? Esa es la pregunta. La actitud correcta en la palabra de Dios es practicar. Si usted se aprende un versículo durante toda su vida y lo vive, está haciendo mucho más que alguien que leyó la Biblia de pasta a pasta y que nunca ha puesto en práctica algo de lo que ha aprendido allí. Y ese que ha leído la Biblia entera y no la vive, se engaña a sí mismo. Y aquel que solamente aprendió un versículo y dijo, lo voy a vivir, vivió correctamente la esencia del cristianismo, de la palabra de Dios. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo más interesante de todo esto es que Dios sabe cuando nosotros solamente nos acercamos para oír y no para vivir. Y termino con Ezequiel 33, 30 al 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Si no lo han encontrado, escuchen lo que dice. Dios está hablando con Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, se estaban burlando, ¿verdad? Dice, ¿cuál era la burla? Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová.
para ellos la Biblia, la palabra de Dios, era una cuestión de burla. Se mofaban del predicador de Ezequiel. El versículo 31. Mire cómo venía. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, o que predica bien, que predica muy bonito. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es tremendo acercarse a escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica, y no vivirla. Lo que Dios quiere es que nosotros, lo poquito que aprendemos, o lo poquito que hermano, usted no tiene por qué sentirse mal de decir, hermano, es que yo casi no sé nada de la Biblia. Nadie lo está midiendo. ¿Sí me explico? Aquí no hay un medidor de decir, oh, el hermano fulano es muy espiritual, toda la Biblia ya la leyó 20 veces. Y otro que, hermano, yo no sé, no se preocupe por eso. Preocúpese por lo poquito que sabe, que lo viva, que lo ponga en práctica, porque esa es la bendición más grande de Dios para nosotros en nuestra vida. Amén. Y dice, para terminar, si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, el cristianismo verdadero, dice, es este, de Dios el Padre es este: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, para enfrentar las pruebas y las tentaciones necesitamos ¿qué? Sabiduría y fe. Y si alguno está falto de sabiduría, debemos pedirla a Dios. Yo creo que esa sería una buena oración para todos los días. Señor, dame sabiduría. Amén. No sé si alguien tiene algo más que agregar o alguna pregunta acerca de la lección del día de hoy. ¿No? Entonces terminemos con decir que debemos salir de aquí a poner en práctica lo que hemos aprendido. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas y lo has hecho, Señor, en esta noche a través de la epístola de Santiago. Gracias, Señor, porque muchas veces nosotros hemos sido probados, hemos estado en medio de pruebas difíciles en nuestra vida, pero en medio de ello nos dimos cuenta que tú eres quien tú dices ser, que tú eres Dios, y que aunque estemos, Señor, en medio del fuego, la llama no arderá. Cuando pasemos por las aguas no nos van a negar, que tú siempre vas a estar con nosotros, Señor. Y te pedimos que cuando seamos tentados, y eso va a ser en cualquier momento y todos los días, que actuemos con sabiduría, que tengamos temor de Dios en nuestros corazones. Y asimismo, Señor, oramos para que nosotros seamos hacedores de tu palabra, Señor. Sabemos que en la iglesia el día de hoy hay grandes maestros, pero que no solamente escuchemos lo que ellos nos enseñan, sino que también nosotros lo vivamos y lo pongamos en práctica en nuestra vida personal, en la vida ministerial, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y donde quiera que vayamos. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a ustedes, hermanos.